Mercado Central, junto a Constanza Santamaría y Gabriela Villalobos. Bueno, ya lo anunciábamos a nuestro invitado que está aquí además en el estudio para partir el programa hablando de temas bancarios. Hoy nos acompaña el presidente de la ABIF, que es la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. José Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Constancia, a ti, Gabriela, y feliz año en primer término. Esperemos que sea mejor para nuestro país. Bueno, efectivamente, lo decíamos en un comienzo, hay varios temas que estamos arrastrando y queríamos partir esta conversación además con un tema que fue conversación obligada también en 2023, que es el nivel de las tasas hipotecarias. El Banco Central estuvo actualizando ayer las cifras de la industria. Las tasas hipotecarias bajaron del 5,24 al 5,15%. Ok, aquí noticia positiva, hubo una baja, pero de todas maneras estamos en los niveles máximos en casi 15 años. Ahora, ¿cómo hay que leer esta caída? ¿Es parte de un inicio, de un retroceso más sostenido, considerando también que las tasas largas han estado bajando a nivel internacional, o es solamente un veranito de San Juan? Tiene que ver muy cercanamente con las tasas en el mundo, de manera de que se revierta en parte principalmente el alza que hubo el año pasado de unos 130 puntos en Estados Unidos, y que eso llevó a que las tasas internacionales subieran. Uh-huh. Pero igual estamos a una diferencia de más de 300 puntos respecto a la más baja que tuvimos previo a la pandemia. Uh-huh. Alcanzaron el 2% en ese momento. Así ¿no? es. Incluso hubo ofertas relevantes de bancos en forma muy activa que estuvieron cerca del 1,5%. Uh-huh. Esa diferencia de más de 200 puntos, que 250 puntos, está explicado por un hecho bien interno, que tiene que ver con un país, nuestro país, que es más pobre y más riesgoso para los inversionistas institucionales, y que revertir esa situación implicaría que nuestro país volviera a subir algunos peldaños en la clasificación internacional, pero para ello hay que hacer hartas tareas en forma sostenida y durante varios años a su vez. Por eso yo he sostenido ya desde que se produjo los retiros de pensiones, que lamentablemente Chile no va a volver a tener tasas bajo el 2% tal vez en toda esta década. Así de radical. Radical. José Manuel, y en ese sentido entonces, esto no significa, estoy pensando en la gente que nos puede estar escuchando y pensando, tal vez ahora entonces empieza un periodo sostenido de bajas de tasas de los créditos hipotecarios. ¿No debiera ocurrir eso? ¿O sí, pero no tanto? Claro, lo más probable es que volvamos a tasas en torno al 4%. Pero 200 puntos, 250 puntos respecto a la menor tasa. Y que hay que decirlo que una situación fácil de poder mirar es los bonos en UF del Banco Central, a 10 años, a mayor plazo. Y esa brecha tan importante no la vamos a poder lograr si es que volvemos a tener un superávit fiscal, volvamos a tener un nivel de endeudamiento como país menor que la tendencia, incluso disminuyendo la tendencia que hoy día se observa, y que podamos volver a tener un país que crece ojalá a tasas del 4 o más por ciento. Si esas tres situaciones no se dan, yo no veo ninguna posibilidad de volver a tasas inferiores al 2. Sí. Bueno, un tema importante para acceder a la vivienda es el costo que están teniendo los créditos. Es más costoso ahora, con las tasas más altas. Podría bajar levemente al 4%, pero de todas maneras va a seguir siendo bastante alto respecto a los últimos 10 años. Pero hay otro tema que también preocupa, que es el acceso a ese crédito. El número de personas que están siendo rechazadas también por la industria bancaria ha estado subiendo. ¿Cómo se comportó el flujo de créditos en 2023 en relación a 2022? Hay dos situaciones que aclarar dentro de esa mirada. La primera es que lo que vemos, y estas son cifras objetivas, están por parte de la CMF y por parte de la encuesta del Banco Central, es que lo que se observa es una baja de la demanda, más que una baja de la oferta. ¿Eso qué implica? Hoy día hay instituciones financieras disponibles para otorgar crédito a 20 años. Por supuesto que las condiciones han cambiado, porque, vuelvo a plantear, hoy día no hay inversionistas a 30 años que nos permitan a los bancos financiar crédito hipotecario,
Y claro, entonces los créditos están a 20 años, están a tasa en torno al 5 o en mejor de los casos van a bajar al 4. Esa es una situación. Sin embargo, lo que mayormente se observa es una baja en la demanda. Tanto es así que la transaccionalidad de crédito hipotecario está, voy a decir, en la mitad, el flujo está en la mitad de lo que era el flujo pre-pandemia. O sea, la mitad de las personas que estaban pidiendo créditos en 2020... 19. Claro, de 2019. Así es, estamos en la mitad. Y eso es una consecuencia de personas que observan que su capacidad de endeudamiento no se obtiene para un crédito hipotecario. Y ahí, voy al segundo punto, tiene que ver con una relación que uno diría, a ver, pero nuestra capacidad de otorgar crédito hipotecario es 15 años atrás, ¿no? Sí. O incluso me voy a ir 20 años atrás, al 2020. En efecto, en ese minuto las condiciones eran similares a las actuales. El punto es otro. El punto principal es que 20 años atrás yo tenía un sueldo de 100 y la casa valía, no sé, 500, ¿no? Y el crédito hipotecario me permitía cubrir esa diferencia en un plazo razonable, 20 años. Hoy día mi sueldo es 100, pero las casas ya no valen 500, valen 1.500. Hay una brecha entre el precio de la vivienda, del departamento. Las razones son mano de obra, costos de materiales, permisología, sí, etcétera, etcétera, que hace que hay una brecha de precio con valor de la vivienda que es un problema estructural, que hay otra forma de atacarlo y en donde el problema del financiamiento, que es un problema, no es el principal. Ya, entonces, solo para aclararlo bien, José Manuel, no es que la gente esté siendo rechazada en mayor proporción o en mayor nivel cuando van a pedir un crédito hipotecario. Es que la gente ni siquiera llega a solicitarlo porque sabe que la van a rechazar en el fondo. O sea, sabe que no va a calificar para poder tener un crédito hipotecario. Claro, porque además es muy fácil hoy día preevaluarse personalmente en ese crédito hipotecario. Hay simuladores muy fáciles. Entonces la gente se da cuenta, una persona joven, un matrimonio joven, dice, no tiene sentido, sigo más bien arrendando y voy viendo cómo hago para poder tener un mayor monto de ahorro que me permita un menor crédito. José Manuel Mena, usted decía que considerando esta situación son otros los elementos que uno tiene que empezar a considerar para poder hacer frente a esta situación de una menor acceso al crédito y con eso también acceso a la vivienda. ¿Cuáles son esos temas? Tiene que ver con el precio del suelo, que ha subido exponencialmente en estas par de décadas, el costo de la mano de obra, más allá de las legislaciones en pro del trabajador que se han hecho, ¿no? Las 40 horas, el sueldo mínimo, más allá de eso, hay un tema de salario que ha aumentado en términos relativos a lo que es el costo de construcción. Y hay un tema de permisología, o sea, todavía tenemos una situación mayor en donde en Chile se da que el plazo de construcción, si es un año, por ejemplo, bueno, todo lo que es previo, permiso, incluso permisos finales, son el doble, ¿no? 2 años. Eso no tiene ni un sentido. Entonces, todo eso suma costos. ¿Cómo poder hacer eso para bajarlo decididamente? Creo que es un tema mayor, es un tema país y tenemos que trabajar en los ámbitos de permiso en primer término y en segundo, ver qué pasa con el precio del suelo. Es la única manera de poder ver que esta brecha, por último, no siga creciendo, ¿no? Que los sueldos vayan en una trayectoria y el precio de la vivienda suba y se amplíe la brecha que menciono. Sí. Ya, o sea, los problemas o lo que habría que arreglar, como dice usted, tienen que ver con un tema país, el tema de la permisología. Sabemos que hay un proyecto de ley que está comprometido para fines del 2023, que todavía no ha llegado, pero que se ha anunciado que va a ingresar al Congreso ahora en enero. Y hay un tema con el precio del suelo, ¿cierto? Por lo tanto, la banca no tiene nada que hacer en este caso, digamos, porque uno podría preguntarse, bueno, pero la banca no podría también hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones para que más gente acceda al sueño de la casa propia. Ayuda, ¿o no hay nada que hacer? Ayuda, pero poco. No se puede hacer mucho porque las diferencias que estamos hablando, 80% están dadas por los conceptos que mencioné. ¿Qué puede hacer la banca? Intentar generar más plazo, pero para eso necesitamos inversionistas que están disponibles para eso.
Los bancos no tienen plata propia para prestar. Aquí hay algún inversionista que la busca. Generar alternativas como tasas variables, que otra alternativa, pero en general nuestra cultura sobre eso, es decir, yo quiero un crédito hipotecario y voy a buscar una tasa que no sea fija para el periodo, de manera de poder obtener algún financiamiento que también el inversionista lo toma a tasa variable. Eso en general en nuestro país no se da mucho, no hay mucha cultura. En Europa es absolutamente variable, 100% variable. Pero digo, alternativas que estamos intentando mejorar un par de puntos, pero no estamos hablando de resolver el problema de fondo, que son 200 puntos, 250 puntos, ¿no? Sí. Estamos conversando con el presidente de la BIF, con José Manuel Mena. Bueno, junto con todos estos desafíos a nivel de industria, teníamos otro también a nivel gremial. Ayer se hizo pública una propuesta de la CPC en materia tributaria y se planteaba ahí reducir la tasa corporativa del 27 al 23%. Eso en resumen son varios puntos, pero este es el principal, porque así convergeríamos a los niveles OCDE. Pero hay un tema también de sanidad de arcas fiscales para poder hacer frente a una serie de gastos sociales y, como han dicho muchísimos economistas, a gastos permanentes. Hay que considerar también ingresos permanentes. ¿Se tendría que reducir la agenda también con este recorte de las tasas, considerando que van a haber menos ingresos? Yo creo que no. Y no hay que compatibilizar efectivamente ingresos permanentes con gastos permanentes. Eso es una condición que es una de las cosas buenas que nuestro país mantiene, ¿no? En una mirada mundial. Pero me gustaría dar un paso previo atrás para poder explicar el contexto y el porqué. Fíjense que desde el punto de vista estrictamente bancario, lo que estamos observando es el mayor ciclo contractivo de crédito de lo que yo tenga memoria. ¿Más que en 2008? Mucho más que el 2008, ¿no? Voy a hablar desde la democracia en adelante. Hoy día estamos observando una situación en donde los créditos crecen menos que lo que crece el producto, y que cuando el producto es negativo, bueno, naturalmente el crédito es más negativo. Lo normal en 30 años era que los bancos, los créditos que los bancos entregan, crecía al orden de 1.5 veces el producto. Bueno, hoy día ya llevamos más de 4 años en donde nuestro país o no crece o los créditos caen, incluso más que el producto. Bien, esa es la primera situación. Lo segundo es que estamos en un ciclo de menor crecimiento que ya es muy preocupante. En algún momento Chile creció el doble del mundo. En la década siguiente, estoy hablando de los 2000 más o menos, crecimos 70% más que el mundo. Hoy día llevamos más de 10 años en que crecemos menos que el mundo, menos que Latinoamérica. Y la perspectiva es muy grave, porque las perspectivas de crecimiento potencial están bajo lo que es aceptable, yo pienso, aceptable sobre el 2, sobre el 3, digamos. Y las perspectivas son bajo el 2. Entonces, tenemos un problema de enfatizar fuertemente medidas que permitan a nuestro país crecer, invertir, crecer, dar empleo. Esa es la secuencia. Y aumentos de impuestos claramente no ayudan a lo que estamos hablando. Entonces, la rebaja que se ha planteado por parte de la CPC es una rebaja junto con obtener recursos, por supuesto, y ese es otro capítulo, que permitan equilibrarlo, pero que permitan principalmente generar incentivos a crecer, a invertir y a dar empleo. Claro, la pregunta es si se pueden hacer ambas cosas, o sea, si se pueden hacer y plantear políticas, digamos, incentivos a ese crecimiento, a la inversión, pero al mismo tiempo aumentar las arcas fiscales para poder financiar la cantidad de gasto que tiene que financiar o que se ha comprometido a financiar, ¿cierto? Y en la que probablemente hay algún acuerdo que tiene que financiar el Estado. Y el planteamiento que hace los gremios, ¿cierto? Y la CPC es no solo bajar impuestos, sino que además no subir ninguno. O sea, el crecimiento sería la única fuente para aumentar las arcas fiscales para financiar los programas sociales. Ya hacer bien las tareas. Eso significa cobrar a quienes deben pagar. Formalizar. ¿Quiénes no están pagando hoy día? Hoy día tenemos una evasión y tenemos una informalidad, por ejemplo, y tenemos un uso cuestionable de los recursos
que permitirían, pensamos, hacer un equilibrio adecuado en las arcas fiscales. Es importante entrar en cada uno de estos puntos, porque cada punto significa, cada elemento que estamos mencionando significa tiene una profundidad relevante. Pero ciertamente que los niveles que el Estado hoy día maneja en términos de presupuesto, que son los más altos de la historia, ¿no? 87.000 millones de dólares, permiten mirar un mejor uso de eso, permiten mirar que Impuestos Internos haga bien su trabajo y que no, a partir de ese eslogan que se dice, hay empresarios que evaden, hacen ilusión. Eso es lo que dijo ayer Camila Vallejo, la vocera de gobierno. Dijo, acusó a los empresarios de elusión tributaria y dijo que la gente de alta renta debe pagar los gastos prioritarios que se busca financiar con la reforma. Por supuesto que las personas con mayor renta deben pagar todos los impuestos que correspondan. Por supuesto que los trabajadores, los profesionales de rentas altas pagan sus impuestos como corresponde, porque además están contratados, ¿no? Las personas que trabajan en grandes empresas pagan todas las rentas que correspondan, incluso más rentas que lo que son países comparables. Bien, el punto es que hay informalidad que es inaceptable, incluso en el ámbito financiero, que hay informalidad que es inaceptable en el mundo del comercio, en donde es necesario actuar más fuertemente, más coordinadamente desde el punto de vista de las instituciones del Estado para que esa informalidad y esa evasión se elimine, se disminuya fuertemente. Si uno hace un trabajo e incluso con supuesto razonable, incluso el propio proyecto de gobierno así lo establece, puede obtener recursos bien importantes. Nosotros pensamos que se puede hacer más en ese sentido. Sin necesidad de subir impuestos. Es que yo creo que en este minuto no es necesario subir impuestos. En efecto, es necesario hacer una mejor tarea para poder hacer que la recaudación aumente. Hacemos una mirada de subir impuestos cada vez que se busca algún objetivo nuevo. Y el efecto principal es que lo que hemos visto, y es cosa de mirar la reforma del ministro Arena hace años atrás, fue muy perjudicial para la inversión, para la generación de empleo y para, en definitiva, el crecimiento del país. Eso no lo podemos volver a repetir. José Manuel, ya se nos está empezando a acabar el tiempo, pero queríamos hablar también de un tema que aparece hoy en todos los medios que tiene que ver con el aumento de los reportes de fraudes de la industria bancaria. En el segundo semestre de 2023 se duplicaron en relación al primero. Ustedes han sido muy críticos de lo que ha sido la nueva ley de fraudes con tarjeta y han dicho que ese es el principal responsable que finalmente está detrás de este aumento en los números. ¿Cuánto del aumento que hubo en los reportes de fraude podría corresponder a autofraude? Las estimaciones nuestras, incluyendo a las estimaciones hechas por Banco Estado, es que el 95% de la así señalado 95% de las operaciones señaladas como fraude, en rigor son bandas delictuales que están actuando como autofraude. Es decir, no son personas, sino que hay una organización. Hay personas que están coludidas, hay organizaciones que utilizan a personas, es cosa de ver en algunas sucursales grandes cómo existen filas para poder hacer esta situación. O sea, lo que está pasando para que se entienda bien, digamos que después de que la ley establece este límite de 30, o sea, menos de 30 o hasta 35 UF, sí, tienen obligación, ¿cierto?, de el banco de reponer esa cantidad de plata. Entonces esto lo que está haciendo a todo evento, a eso voy, sin pedirle al cliente que demuestre ni haga nada. Entonces se están aprovechando de esa regulación para cobrar en el fondo, y hay bandas que se están dedicando a ir a denunciar estos fraudes y cobran que un 10%, algo así, o no, una así comisión. Hay una comisión porque yo te hago todo lo operativo, lo logístico, por un 10%. Y no hay nada que se pueda hacer, porque como usted dice, y al parecer y es evidente, hay gente que lo ha visto, esas filas eternas en el Banco Estado es súper evidente. Hay audios. Y uno dice, ¿de qué es esa fila? El otro día había una persona amiga mía que vio y dice, ¿de qué es esa fila? Sí. Bueno, son las denuncias de fraude. Hay audios donde se hacen tutoriales de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí. Aquí hay un punto de fondo que no hay que olvidar. La transaccionalidad
digital, hay que proteger al cliente que es un buen cliente que para poder ser un país sin billete de moneda. Primero, sí. Segundo, tenemos una legislación que fue advertida en su inicio, hace 2 años esta legislación, que fue advertida por la CMF y Banco Central que tenemos un problema. No era posible cambiar lo que se denomina el estándar probatorio, porque cuando yo tengo una duda respecto a Gabriela como persona que tiene una cuenta, la institución emisora, no solo bancos, aquí estamos hablando de cooperativas, caja de compensación, fintech que emiten tarjetas de prepago, cualquiera de estos emisores tiene una duda de Gabriela, ¿qué debo hacer? Bueno, primero Gabriela no debe contratar a un abogado y eso está muy bien. El peso de la prueba es del emisor. Sí, eso no es un problema. El problema es que el emisor tiene que ir a un juzgado policial local y probar que Gabriela tuvo la intención de hacer un fraude. Eso se denomina legalmente el dolo culpa grave. Eso en el mundo no existe. En el mundo. No estoy hablando solo de Latinoamérica. No existe. Lo que se debe probar es que Gabriela fue negligente, lo que se denomina culpa leve. Lo que estamos planteando, ayer lo hemos planteado en la Comisión del Senado, es que adoptemos lo que el mundo hace. El mundo civilizado hace. España, hemos dado el ejemplo. ¿Cómo se hace en España? Hagamos eso de manera de proteger al cliente y proteger los medios de pago. Tenemos con un problema mayor. Aquí hay productos financieros que están cayendo en la no sustentación, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, y es parte del debate, de hecho, que se está dando ahora en el Congreso para poder introducir algunas modificaciones a la ley para hacer frente a esa situación. José Manuel Mena, presidente de la BIF, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mercado Central. A ustedes y muchas gracias. Que esté bien. José Manuel. Buenos días. Buenos días.